La latencia ocurre luego de la declinación del complejo de Edipo y antes que la pubertad. Las pulsiones sexuales quedan latentes, por eso se la denomina latencia. Ahora vamos a aprender por qué la pulsión queda latente y qué es lo que ocurre con ella. Empecemos. Este periodo ocurre entre los 6 y 11 años, luego de la declinación del complejo de Edipo que provoca que la represión se intensifique. Dado que sería muy perturbador para la psiquis recordar los deseos que alguna vez tuvimos hacia los padres. Entonces, la represión realiza la función de desalojar de la conciencia estos recuerdos. Esto explica por qué la mayoría de los seres humanos no tenemos memoria de los 7 años para abajo. Ahora bien, al principio te conté que la pulsión venía realizando un recorrido por las distintas fases del desarrollo psicosexual. Pero al llegar aquí ocurre algo muy interesante, y esto es que la pulsión en este periodo se adormece. ¿Esto quiere decir que desaparece? No, quiere decir que estará oculta, que no se exterioriza. A partir de ahora, las descargas de impulsos serán por medio de nuevas vías, porque tenemos por un lado el superyo con los diques psíquicos, es decir, aparece la vergüenza, el pudor, lo que está bien, lo que está mal, y además la intensificación de la represión como vimos hace un ratito. Todo esto da como resultado una nueva manera de obtener placer por medios socialmente aceptados y valorados. Te imaginarás que con todo lo que te conté, ya no se puede desear al padre del sexo opuesto o tocarse los genitales en público. Ambos deseos generarían una perturbación importante en el aparato psíquico, que a estas alturas ya entiende que es incorrecto. Entonces, en esta etapa, las descargas se transforman, dado que el yo lo permite porque se encuentra más fortalecido contando con más recursos. Estos recursos yoicos serán, por un lado, la sublimación que vimos recién, es decir, la pulsión es derivada a nuevos fines no sexuales y socialmente aceptados, por ejemplo, el arte y el deporte. Por el otro lado, mecanismos de defensas, como la formación reactiva, el aislamiento, la intelectualización, los cuales funcionan como barreras ante las pulsiones sexuales. Y la consolidación de los diques psíquicos, que ya los vimos. De esta manera es como se obtiene placer a través de nuevas descargas. Serán estos novedosos recursos yoicos los que lo permitan. En este sentido, quiero resaltar el rol fundamental que cumple el aprendizaje, dado que neurológicamente ya se ha logrado una maduración adecuada. Esto permite que sea la forma de sublimación más importante. Por esto, es esencial tener en cuenta el rendimiento escolar en esta época, dado que si es bajo, podría ser un indicador clínico de relevancia. La escuela asimismo permite la primera salida exogámica para el niño, porque implica la separación con los padres y la conexión con otros adultos, y también con nuevos pares, que se transformarán progresivamente en nuevas influencias intelectuales y sociales, permitiendo aprender sobre otros estilos y costumbres, dado que la sociabilización permite comparar lo aprendido en casa y lo que se realiza en otras. Por ejemplo, Juan pertenece a una familia agnóstica y es invitado a cenar por primera vez fuera de su hogar a una familia que es la de Pedrito, supongamos, en donde son católicos. Entonces, antes de cenar, rezan. Esto es totalmente nuevo para Juan. Esta salida al núcleo familiar justamente lo que hace es abrir un abanico de nuevos mundos. Genera asimismo la caída de los padres como superhéroes, es decir, se comienza a comprender que los padres son imperfectos y que ya no pueden detener tormentas con solo pedirlo, no tienen superpoderes, aunque aún se obedecen los mandatos. Esta decadencia de la omnipotencia de los padres continúa durante la adolescencia, pero eso es tema de otro video, salvo que quieras seguir aprendiendo sobre eso, y en ese caso te dejo en la pantalla para que hagas clic y sepas aún más sobre el desarrollo psicosexual en la adolescencia. Luego de este recorrido que hicimos juntos por el periodo de latencia, aprendiste cuestiones que te pueden ayudar tanto si sos padre, madre, estudiante o trabajas con niños.
Espero que te haya gustado y o servido. No voy a decir lo que dicen todos, que si te gustó el video le des like, comente, suscribas, porque ya lo sabes. Y si te gusta el canal, lo vas a hacer. Como te digo siempre, muchas gracias por la compañía. Nos vemos en la próxima.